¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. Les doy la bienvenida a esta cuarta y última parte de la clase virtual asincrónica sobre el texto de la OEI, sobre formación continua y desarrollo profesional docente. En esta última parte vamos a trabajar las conclusiones y vamos a hacer una síntesis general del texto. ¿Por qué? Porque vamos a abordar qué es lo que pasa con la formación continua en el siglo XXI, qué cambios hubo, cuáles son las convergencias, cuáles son los puntos en común para entender al docente en su desarrollo profesional. Y una cuestión que yo considero importante es la idea de competencias. Hoy el contexto es importante, pero el docente tiene que estar a la altura y tiene que estar actualizado en el largo plazo mediante la formación continua con competencias para poder responder las demandas del entorno. Hoy por hoy, en el siglo XXI, la era digital ha tenido una preponderancia monumental. La post-pandemia marcó eso. Canal de YouTube, plataforma virtual donde va a estar subido todo el material. El pensamiento crítico, el pensamiento práctico tiene que estar ahí. Sin la era digital por sí sola uno no puede estar repitiendo todo. El pensamiento crítico, el pensamiento práctico va a estar. Yo necesito formar al docente continuamente, desarrollarlo, tratar de que pueda progresar, porque el docente tiene que estar actualizado y tiene que estar a la vanguardia, digo bien, de la era digital. Este docente que tiene que estar formado tiene que tender hacia la formación continua, tiene que estar actualizado, sabiendo que va a haber obstáculos, barreras, pero uno, como profesor, tiene que repensar, como vimos en el video anterior, en la idea de Canadá con las competencias, la conexión entre la formación inicial y la formación continua. El desarrollo profesional es colectivo, como se planteó en el texto de Molinari, y al mismo tiempo es local, es particular, es propio de cada uno, a partir de las competencias y a partir de la conexión que uno establece entre la formación inicial, la carrera de grado, y la formación continua, que es la actualización permanente. Hay que romper la idea de que la teoría va por un lado y la práctica va por el otro. Van juntas. ¿Cómo se articula la teoría y la práctica? Con el desarrollo de las competencias docentes, entendiendo que las competencias son sistemas que nos permiten comprender y actuar sobre la realidad educativa docente, sabiendo que hay conocimientos, que hay habilidades, que hay actitudes y que hay emociones que forman parte de la propia práctica y que el docente tiene que desarrollar, que tiene que elaborar, que tiene que armar. Como también tiene que armar la idea de que debe ser un profesional competente. Y ser competente profesionalmente, desde este panel, tiene que ver con varios saberes. Primero, el saber sobre una materia en específico. Tiene que tener conocimientos, como en mi caso, sobre la formación continua. Una vez que sé sobre el tema, tengo que saber cómo intervenir, con destrezas cognitivas, con destrezas emocionales, con procedimientos, y al mismo tiempo, por más que yo sepa sobre el tema y tengo que saber cómo intervenir, tengo que saber cómo vincularme con el otro, desde lo socioemocional, por eso es el saber relacionarse. Y al mismo tiempo tengo que saber usar el conocimiento desde el perfeccionamiento de la estrategia, contando con el aprender a aprender, con lo metacognitivo, pero yo me tengo que saber comportar, tengo que ser educado para adaptarme a los valores, las creencias, las actitudes, toda la cuestión que esté validada o aceptada a nivel colectivo y profesional. Educarnos en competencias para que haya una formación continua es clave, porque así voy a tener pensamiento crítico y voy a tener pensamiento práctico. Voy a trabajar sobre la base de la teoría y voy a trabajar sobre la base de la reflexión, con un pensamiento deductivo y con un pensamiento inductivo. Pérez, Brouwer y Cortagen plantean la idea de que hay que teorizar la práctica y experimentar la teoría. La educación en competencias es el centro, es el punto neurálgico de la formación continua. Lo que también es importante es que la práctica por sí sola no me garantiza el aprendizaje. Tengo que aprender a aprender de la práctica y sobre la propia práctica, sin idealizarla y sin pensar que todo el tiempo uno tiene a la acción, que eso se llama posición pragmática. Uno necesita la reflexión, la observación, el diagnóstico, la actuación sobre lo técnico, entender la situación de la persona para reformular y evaluar las acciones futuras. La práctica no hay que ni idealizarla ni plantearnos que la práctica resuelve todo. La teoría va a ser la base de la práctica va a ser la base de la teoría. Pero para eso tenemos a las competencias como articuladores. ¿Cuáles son las competencias centrales que nos permiten afrontar los cambios actuales en la era digital? Primero, utilizar el conocimiento con creatividad.
Después desarrollar la capacidad para convivir con los demás. Y finalmente actuar con independencia de criterio, con autonomía, que esto es lo que vimos en los primeros videos de esta clase. Es decir, desarrollar la mente científica y artística, desarrollar la mente ética o social, que es convivir con el otro, con las diferencias y con las singularidades, y tener autonomía de criterio, tener mente personal, trabajar con autonomía. Entendiendo que uno forma docentes, pero al mismo tiempo uno trabaja con los formadores de formadores. Uno tiene que ver que la teoría ayude a resolver a los formadores los problemas que se suceden en la práctica. Hay que trabajar con empatía, hay que trabajar con información y hay que evaluar las competencias de los docentes para investigar, para intervenir y para escribir información sobre el tema. Pero no todo es un jardín de rosas dentro de la formación continua. Hay obstáculos para que esa formación continua se consolide. Muchas veces se prioriza en primer lugar como primer obstáculo el reproductor, el transmisor del conocimiento. Si uno transmite el conocimiento y lo desliga de la práctica, es complicado. Uno, cuando explicita el contenido, tiene que relacionarlo con necesidades de los docentes, con los intereses en la institución. Hay que ponderarlo. Ese sería el segundo obstáculo, no ponderar las necesidades de la institución educativa ni de los docentes. Otro obstáculo es el que ya dije, no hay articulación entre la formación inicial y la formación continua, tendría que haber un nexo. No hay seguimiento sobre las actividades de formación continua y muchas veces los docentes hacen actividades de formación continua porque les interesa el título nada más. Y la realidad es que la calidad está en el proceso y no en el resultado, muchas veces. Como tenemos obstáculos, tenemos los sís de la formación continua. Estos 5 sí, ¿cuáles son? Hay que articular el trabajo entre las escuelas secundarias y las universidades. Tiene que haber convenio de gestión de las universidades entre sí con otras instituciones. Al docente se le tiene que dar estabilidad, se le tiene que dar un desarrollo profesional, tiene que haber factibilidad y seguridad para que el docente pueda buscar un desarrollo profesional. Sus temas, su currículum, su esquema de formación continua tiene que estar basado en investigaciones y en teorías vigentes o actuales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la formación continua tiene que tener un desarrollo estratégico en periodos prolongados. La formación continua tiene que responder a las necesidades docentes, como ya lo vimos, ponderando 6 condiciones. Todo tiene que ser un desarrollo continuo, en un tiempo y en un lugar específico, donde los docentes se relacionen entre sí, donde hayan nexo con los temas que se den en clase. La teoría tiene que ser funcional a los problemas que se den en la práctica. Tiene que haber una evaluación o un seguimiento de la formación continua. Quien lidere la formación continua tiene que saber sobre el tema y tiene que tener las competencias. Y todo el programa de formación continua va a estar basado en las necesidades del personal docente. No puede ser algo aislado que plantee el directivo porque sí. Todo tiene que tener un sentido. Ahora vamos a ir con los últimos ejes sobre capacitación y formación continua de la última parte. ¿Por qué? Porque siempre está bueno sintetizar los temas. Los docentes en la formación continua tienen que estar formados en competencias. Pero esas competencias tienen que estar dadas en función de lo que necesite la escuela, lo que necesite la universidad y lo que necesiten los docentes. Porque los docentes construyen el saber pedagógico, pero construyen el saber ser o el saber hacer. Entendiendo que hay un pensamiento pedagógico, un pensamiento didáctico que el docente tiene que construir, sabiendo que tiene una identidad docente. Pero al mismo tiempo la formación continua va a ser prometedora. ¿Por qué? Porque hay una experiencia docente que hay que trabajar, hay una construcción de saberes que hay que implementar, tanto a nivel individual, a nivel colectivo, como a nivel institucional. Aquella formación continua prometedora es la que toma la experiencia docente y que se da a todo nivel. Entendiendo que los docentes tienen que colaborar entre sí para tener un aprendizaje colaborativo, reflexionando, investigando y realizando el aprendizaje en función de un ámbito local y cooperando, reflexionando y promoviendo el aprendizaje situado. Sabiendo también que uno tiene que ver qué necesidades tiene el contexto de la institución educativa y que el contexto nos da la información para generar los planes de capacitación o los programas de formación continua. Utilizando videos, material asincrónico también. La carga presencial necesita ser aliviada. Fíjense que sin saberlo, el texto habla de lo que utilizo yo como estrategia de trabajo, por lo menos en esta materia. La herramienta clave es la reflexión, el trabajo con las comunidades de aprendizaje, relacionando la teoría, la práctica, articulando la formación continua con la formación inicial en un largo plazo, pero siempre entendiendo que hay necesidades que hay que responder y hay contextos que nos plantean problemas y hay cuestiones que tenemos que resolver. Para finalmente entender que el docente puede ser un moderador presencial o electrónico, que transforma la realidad, que trabaja el conocimiento de forma relevante y forma significativa, pero ¿por qué?
porque la capacitación es puntual, es focalizada sobre un tema en específico, pero la formación continua es permanente. La formación continua es como el desarrollo, dura toda la vida. Espero haber sido claro y que haya sido útil toda esta cuestión o todos estos materiales asincrónicos sobre formación continua. Voy a cerrar este video con la frase de Kofi Annan que dice así: el conocimiento es poder, la información es liberadora. La educación es la premisa del progreso, en cada sociedad, en cada familia. Sin formación continua, sin conocimiento, sin información y sin educación, no progresa ni la sociedad ni la familia. Me resulta muy placentero prepararles estos materiales, espero haber sido claro y eficiente con los temas, y con esto cerramos lo que es la formación continua según la OEI. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.